con efectos reales. Eso es simplemente. Ahorita lo resuelvo. Cuando hablamos de contratos con efectos reales, es porque estamos diciendo que se transfiere o constituye un derecho real por el simple acuerdo, sin necesidad de un acto adicional. Para el caso de la venta de un bien mueble, no basta el acuerdo, se necesita la entrega. Entonces es un momento posterior a la celebración. Cuando hablamos de contratos con creación de un derecho real a favor de alguien más, de la otra parte, en concreto, estamos hablando de un contrato con efectos obligatorios, pero además con efectos reales. Entonces, el más claro es el de la compra-venta de bienes inmuebles. El de muebles necesitamos no solamente el acuerdo, necesitamos también, ¿qué cosa? El acto de tradición, que ya es externo al contrato, al momento de la celebración del contrato. Pero claro, me voy a poner a pensar en otros derechos reales. A ver, puedo constituir un derecho de superficie, un derecho de servidumbre y un derecho de usufructo por el simple contrato. No veo por qué no. Ya, no veo por qué no. El problema está dado, el problema está dado en que muy probablemente estemos pensando, ustedes han estudiado derecho de servidumbre, usufructo y superficie. Claro, estamos pensando, y creo que ahí es donde tenemos que hacer una corrección, estamos pensando que esos derechos nacen cuando se inscriben en el registro público. Pero en realidad, ustedes no han estudiado derecho registral y por eso me voy a detener 10 segundos a explicar este tema. Si yo creo una servidumbre, un usufructo, una superficie, un bien ajeno, la otra parte tiene que respetar ese derecho, pero no es oponible a terceros, igual que en una compra-venta de inmuebles. Yo le puedo comprar el inmueble a Lorenzo, que está en su nombre, pero si no inscribimos esa propiedad en el registro público va a seguir estando el bien a su nombre. Así como las personas tenemos una partida de nacimiento en el registro de Estado Civil, los inmuebles tienen una partida de nacimiento en el registro público de inmuebles, porque todas las jurisdicciones municipales y estatales, así como tienen un censo de personas que se está haciendo en este momento por el INEI, también tienen un censo de los predios que hay en su respectiva jurisdicción, que se llama catastro. Y ese catastro sirve para publicitar los derechos que tenemos las personas sobre los inmuebles. Entonces, si tuviéramos que corregir lo que acabo de sostener, en realidad la compra-venta no es el único que tiene efecto real. También podría tenerlo la servidumbre, la superficie y el usufructo. También podrían tener efectos reales. ¿Por qué? Porque constituyen, y ahí es donde estoy haciendo la ampliación del concepto, no solamente debemos hablar de efectos reales como consecuencia de la transferencia, sino también de la constitución de algún otro derecho real que no sea transferir propiedad. Y la superficie, el usufructo y la servidumbre constituyen derechos reales sobre bienes propios a favor de un tercero. ¿Se tienen que inscribir? Sí, se tienen que inscribir. Hay que ver si se necesita una formalidad, pero en principio también crean derechos reales. Se llaman derechos reales sobre cosa ajena o desmembraciones del derecho de propiedad. Entonces, no todos los contratos generan ese tipo de efecto. Mariano, algo querías decir. Entonces estoy un poco confundido, pero cuando dice reales no se refiere a patrimoniales exactamente, se refiere No, a... constituir derechos reales sobre un bien. Si yo te transfiero un inmueble, ya constituí el derecho de propiedad en cabeza tuya. Me desprendí. Si a Joaquín le doy un derecho de superficie para que construya sobre mi terreno, ya le di ese derecho. Entonces, él tiene un contrato que me obliga a mí a ciertas cosas, pero además ya le creé un derecho real a su favor. Derecho real significa un derecho sobre la cosa. Cuando hablamos de derecho real, hablamos de derecho sobre las cosas, con el, sobre bienes. con el solo consentimiento. Sí. Previo consentimiento, efectivamente. O sea, todos los contratos son consensuales en el fondo, pero algunos, además de ser consensuales, necesitan una formalidad. Y todos los contratos generan obligaciones, pero pocos crean un derecho real de manera inmediata.
inmediata. Cuando hablamos de efectos reales, significa que el efecto real nace al momento de celebrarse el contrato. Por eso es que no nace la propiedad sobre un bien mueble cuando se celebra el contrato, porque falta la tradición, falta la entrega. En el caso del inmueble, sí, inmediatamente en aplicación del 949. En el caso del usufructo, en el caso de la superficie, de la servidumbre, también. Ya le di el derecho, claro. Tengo la obligación de entregarle el bien, pero es una obligación. Oye, ok, ya me diste el derecho de construir sobre tu edificio, pero no puedo hacerlo mientras no me lo entregues. Ah, ok. La entrega es una obligación, no es un efecto real. Lorenzo. Justo por lo de registrar, ahí sí me ha dado vueltas, me imagino. Es que si yo al momento de venderte y todavía no hacemos el cambio dentro de la propiedad registral, se podría ver a gran escala de que el derecho de propiedad frente al inmueble seguiría siendo mío. Sí, Entonces necesitas, como a base de los muebles, un acto aparte de entregar, o en este caso de firmar el papelito diciendo que cambias de nombre, para poder... sí, si estuviéramos dentro del sistema alemán, pero no dentro de nuestro sistema que nos hemos inspirado en el francés y aún peor es el italiano. El español ha mejorado. Los alemanes no transfieren propiedad, independientemente de que se celebre un contrato, mientras no se celebre un segundo contrato ante el registro público para que se transfiera en el registro público la titularidad, para que se modifique la titularidad. Pero nosotros desde siempre optamos por el sistema francés que separa propiedad mueble de inmueble y el inmueble se transfiere. ¿Qué pasa? Y lo que tú dices tiene mucho sentido. Una cosa es que frente a mi vendedor, tú ya me transferiste la propiedad, pero frente a terceros, no. Claro, y por eso acá nacen todas estas críticas, porque claro, ¿qué les han dicho ustedes en el curso de Derechos Reales? Ah, el derecho de propiedad es erga omnes, ¿ah? Oponible a todos. No necesariamente, si no he inscrito mi adquisición, tú se lo podrías vender a Mariano, se lo podrías vender a Joaquín. ¿Y entramos en qué problema? ¿Se acuerdan 1134 y 1135? Cuando el deudor se obliga frente a varios acreedores a entregar el mismo bien inmueble, prevalece aquel que escribió primero de buena fe. Entonces, ¿por qué se generan esos problemas? Por esta separación entre cuándo se transfiere la propiedad y cuándo se accede al registro. ¿Qué han hecho los españoles? No, se necesita la posesión por lo menos. ¿Qué han hecho los alemanes? Se necesita la inscripción. ¿Qué hemos hecho nosotros? Seguir a los franceses y a los italianos y nos hemos complicado la vida. Y uno de los grandes problemas que hay es el de la doble venta. Y tiene que favorecerse aquel que escribió primero de buena fe, porque sabe que no hay otro. Porque si Mariano y Joaquín saben que me vendió a mí primero Lorenzo, ya no están actuando de buena fe. Están aprovechando que yo he sido un torpe y que no he promovido que esta titularidad se inscriba en mi nombre. Por eso también es una sanción al torpe, como decía, hay un famoso que me lo enseñó Carlos Cárdenas Quirós, este profesor que les he mandado trabajo. Él usaba una frase muy graciosa, era vigilantibus non durmientibus jura succurrunt. Significa, aquel que no inscribe su derecho, por no ser vigilante y dormirse, el derecho no lo protege. ¿Ok? Entonces, bien, porque el derecho lo que quiere es que, independientemente de que transemos o acordemos o celebremos contratos, que nos exige un estándar mínimo de diligencia. ¿No es cierto? Tenemos que ser dirigentes en la custodia o en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, son muy pocos los contratos que crean un derecho real de propiedad o un derecho distinto sobre bienes y de manera inmediata, con la sola celebración del contrato. Por lo que además de tener efectos obligatorios, pueden tener o tienen efectos reales porque crean estos derechos sobre la cosa que es objeto de ese contrato. Terminemos con contratos gratuitos y onerosos.
La próxima clase les voy a comenzar a mezclar ya las cosas, pero los quiero liberar en breve. Contratos gratuitos y onerosos. Ah, significa que yo recibo algo y por tanto no doy nada a cambio. Y ustedes me dirán, ok, lo entiendo. Oneroso, ¿qué significa? Que estoy sacrificando algo para recibir algo. Quid pro quo. Y ustedes me dirán, ah, ese es un contrato de cambio, sí, ¿cierto? En el caso del contrato gratuito, no hay cambio. Y ustedes me van a decir, ¿sabe qué me van a decir? Profe, contratos con prestaciones recíprocas y una sola de las partes es lo mismo que contratos gratuitos y onerosos. ¿Por qué los separan? La donación es gratuita, sí. Oneroso significa costoso. Me cuesta acceder a algo. ¿Qué me cuesta? La contraprestación. Y ustedes me dirán, es lo mismo. ¿Para qué nos complica la vida? Y yo les diré, hombres, Andrea. Andrea me presta dinero. Ojo, Andrea me presta dinero y se lo devuelvo, pero no le pago intereses. Ese préstamo es gratuito porque no he pagado ninguna contraprestación. Le devolví lo que me dio, pero no he pagado la contraprestación que se paga en el mercado por el dinero. ¿Cómo se llama esa contraprestación? Intereses. ¿Pero es un contrato con prestaciones recíprocas? Sí, porque Andrea se obligó a entregarme dinero y yo me obligué a devolvérselo. Es decir, es un contrato con prestaciones recíprocas, pero es gratuito. Entonces no son conceptos iguales. Generalmente un contrato con prestaciones recíprocas es oneroso, es la regla, pero hay excepciones. O por ejemplo, le digo a Daniela, Daniela, quiero celebrar contigo un contrato de depósito, ¿ok? Y quiero que tú me cuides mi auto mientras me voy a hacer mi posgrado. Celebramos el contrato y yo quedo sujeto a entregarle, le entrego mi auto, ¿ok? Y Daniela me lo devuelve después de 2 o 3 años, pero no me cobra nada. ¿Hubo actos de ambas partes? Sí, yo le di el auto y Daniela me lo devolvió. ¿Me costó algo? No. Y que no se diga que el contrato nace cuando yo le entrego el auto, porque estamos hablando de un contrato real que ya no existe. Basta el consenso. Pero para que Daniela pueda cumplir con su obligación, yo tengo que cumplir con la mía, entregar el auto. ¿Es un contrato con prestaciones recíprocas? Sí. ¿Es oneroso? No. Entonces, no todos los contratos con prestaciones recíprocas, pero sí la mayoría son onerosos. Algunos pueden ser gratuitos. Es la excepción. Es la excepción. Hoy en día no hay banco que preste dinero sin intereses. No hay empresa que preste dinero sin intereses. Eso puede pasar entre familiares, gente muy amiga, qué sé yo. Pero es extraño, es raro, ¿no es cierto? Y para terminar, contratos conmutativos y aleatorios. La expresión conmutativo la hemos tomado en las clases pasadas de Aristóteles, ¿cierto? Lo conmutativo tiene que ver con qué? Con el cambio. Y también tiene que ver con qué? Con prestaciones recíprocas, ¿no es cierto? Porque estamos dando algo para recibir otra cosa. Entonces, un contrato en el cual hay intercambio es un contrato probablemente consensual, es un contrato de intercambio, es un contrato con prestaciones recíprocas, es un contrato oneroso, pero para que sea conmutativo, tenemos que tener certeza que el intercambio es de valores similares. El intercambio es un intercambio
de valores iguales, similares, aproximados, proporcionales. Yo sé lo que voy a dar y lo que voy a recibir. Podemos estirar el concepto, ¿ok? Podemos estirar el concepto, pero lo voy a estirar hasta un cierto punto, ¿ok? Lo conmutativo en línea de principio, hay un primer concepto conmutativo y luego lo voy a estirar. El primer concepto es lo equivalente, ¿ok? Justicia conmutativa. La justicia de los cambios, yo doy algo por algo que tiene valor igual, similar, aproximado. Ahora bien, esto lo determina el mercado, ¿no es cierto? Los valores de mercado. Nada impide, ojo, acá viene la excepción, y luego termino con los aleatorios. Nada impide que yo le diga a Mariano, mira Mariano, mi laptop en el mercado vale 2.000 soles. Si yo te la vendo 2.000 soles y tú me pagas los 2.000 soles, desde el día 1 sabemos cuánto sacrificas, con qué te beneficias e igual yo. Es completamente cierto y conocido el resultado. Yo conozco el resultado desde el día 1. ¿Ok? Ese es el valor de mercado. Los dos conocemos y sabemos, invertimos, que recibimos. Y lo que hacemos es intercambiar valores similares, parecidos. Quiero evitar la idea de justiprecio, quiero evitarlo, pero son valores de mercado. Por eso digo, equivalentes, proporcionales, iguales, similares, pero no quiero decir iguales siempre. Nada impide que yo le diga a Mariano, Mariano, vale 2.000, pero te la vendo en 1.000. ¿Deja de ser conmutativo? No, porque se sabe desde el día 1 que yo en lugar de vendérsela en 2, se la vendo en 1.000 soles. Porque yo he asumido de manera libre, sin ningún tipo de presión o estado de necesidad apremiante, ponerle un precio distinto. Y es conmutativo porque para mí, a pesar de que está por debajo del valor del mercado, para mí es justo venderlo en ese precio. Porque hay otro tipo de consideraciones, somos amigos, me acaban de regalar una nueva y por lo tanto no voy a usar dos. Entonces, lo conmutativo, les decía en línea de principio, como primer concepto es el valor aproximado que nos da el mercado. Pero nada impide que saquemos ese valor de mercado y lo pongamos a un lado y vendamos un valor menor. Pero que sepamos desde el día 1 qué vamos a recibir a cambio de entregar lo que vamos a dar. Lo conmutativo significa, en ese segundo concepto, la previsibilidad de lo que se va a intercambiar. No hay sorpresas, ¿ok? No hay nada no sabido, no hay nada que va a aparecer o que se va a descubrir en el camino. ¿Estamos? Pero repito, lo conmutativo en principio parte de la idea de lo equitativo, lo cercano, lo aproximado a valores, tomando como referencia el valor de mercado. Y ya cuando estiramos un poco el chicle y metemos el otro concepto, no deja de ser conmutativo a pesar que los valores no sean iguales, siempre que haya una decisión de hacerlo así. Porque si ya hablamos de un estado de peligro, estado de necesidad, ya vamos a hablar de otra institución más adelante. Y ahí el contrato puede ser cuestionable. Joaquín. El conmutativo se acerca más a la permuta, creo. La permuta es un intercambio de bienes en lugar de dinero, que es el contrato más antiguo del mundo, ¿no? Trade, el intercambio de un bien por otro, cuando todavía no existía la moneda. Sí, Mac. Por ejemplo, cuando hablamos de que nosotros tienen al teatro de la camioneta. Ok, el depósito que me prestó gratuitamente como servicio. No sabe plazo. Y Andrea no quiere devolver la camioneta ya porque es feminista. Sí, claro. Sí. Claro, pero también no lo podría decir. Pero en el contrato no sale que hay qué plazo te la tengo que entregar. Si no dice plazo, el depósito es un depósito precario y el depositante puede solicitarlo de manera inmediata, en el momento que quiera.
Claro, pero, o sea, un argumento penal podría ser. No, el argumento de no hay plazo y yo no te lo devuelvo cuando tú quieras, sino cuando yo quiera, no funciona. Porque el Código Civil tiene una norma supletoria. Si no hay plazo, yo puedo pedirlo. Esa es la ventaja de las normas supletorias. Entonces, hemos estirado y vamos a entrar al último concepto de la clase de hoy. Contrato aleatorio. Yo doy algo, pero no sé cuánto voy a recibir. Les pongo dos ejemplos muy puntuales. La rifa de la que hemos estado hablando. Pagué 10 soles por la rifa y me dan un carro. Es una posibilidad o probabilidad, ¿no es cierto? Yo no sé qué voy a recibir, porque no sé si voy a ganar. Y si yo digo, no, sí sé que voy a recibir, no, 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 un ratito. Hay un elemento aleatorio, hay un elemento de riesgo. La naturaleza de un sorteo, de una rifa, no es que tenga seguro el premio. Es una probabilidad, entonces no puedes decir que es conmutativo. Y además, si quieres que sea conmutativo, no cabe en el concepto, porque estás pagando 10 soles por $15.000. Entonces, por eso es que no es un contrato conmutativo, porque no sé desde el día uno cuál es mi esfuerzo y cuál es mi sacrificio, de lo que de todas maneras voy a recibir. En el contrato aleatorio no sé qué voy a recibir. Usualmente no me gano, pero ni una hoy. Entonces, lo mismo ocurre con una lotería, ¿no es cierto? Creo que ahora la tinca, soy maniático, compro la tinca, nunca me he ganado nada. Ahora justo el Ángel viene. Ahora tiene creo que 40 millones de premios. Imagínense que ustedes pongan 5 soles y se llevan 40 millones. Aleatorio total. No, sí, ya, estudio, ya, hoy. Me compro mi casa en Capi y se acabó. Chao. Hoy seguramente iré al estudio y me pasaré por todas las oficinas de mi socio y le destruiré el escritorio a todos. De vos. Una rifa, una lotería. Chicos, el contrato de seguro, lo más cercano que tenemos. Pagamos una prima, ¿cierto? ¿Cuánto vale asegurar mi auto al año? Ya, $600. Pasa un año, el seguro no me dio nada. Pasa el segundo año, pagué $700, no pasó nada. Viene el tercer año, pago $800 y tengo un choque. El seguro me dice, siniestro total. Tu carro ya no sirve. Toma dinero. Y me da $30.000. En esos 3 años pagué 600, 700 y 800. $2.100 en total. ¿Cuánto recibo el tercer año que se produjo el siniestro total? $30.000. ¿El seguro lo sabía? Es una probabilidad, porque los seguros trabajan con la ley de los grandes números y de las probabilidades, las estadísticas. Y es por eso que tienen éxito, porque tienen que trabajar con este tipo de estadísticas de siniestro. Son porcentajes, son ratios. Pero yo, con 2.100 que pagué de seguro, tengo repuesto un auto. Aleatorio. Riesgo. Lo aleatorio es lo riesgoso, lo incierto. Lo que no se sabe si va a ocurrir. Oye, pero mira, si yo pagué 10 soles por la rifa y me gané un auto de 15.000, yo ya sabía que iba a tener eso. No, no, no. Si eres el bolo ganador, pero si no, no. Entonces, en los contratos conmutativos se sabe desde el principio cuánto se va a recibir a cambio de lo que se va a dar. La idea general es que sea valores de mercado. La idea excepcional es que pueda estar por debajo de los valores de mercado, porque así las partes lo pactan, pero saben desde el día uno qué van a dar, qué van a recibir, es predecible, es previsible, es mensurable. En lo aleatorio no, no sabemos. Si no tienen ninguna pregunta, chicos, los libero y nos vemos el día jueves. ¿Ok?